Buenas a todos, gracias por estar acá. En el día de hoy vamos a hacer un delicioso pesto. En el video anterior hice unos fideos con salsa y me han dado algunas recomendaciones, como por ejemplo que el video sea un poquito más dinámico. Intentaremos hacerlo. Me han mencionado que el video es un poquito largo y eso me lleva a pensar, si hacer unos fideos con salsa te lleva unos media hora, 20 minutos, 8 minutos es mucho. No sé, pero entendemos que en los días de hoy es todo mucho más rápido, así que intentaremos hacer un video un poquito más corto y espero que les guste. Una vez que tenemos el pesto podemos untarlo en pan, podemos hacer unos fideos, ustedes después sabrán qué hacen. Pero lo bueno de esto es que hacemos el pesto, lo guardamos en un frasco y lo tenemos a mano en la heladera, entonces en cualquier momento podemos hacer una comida rápida. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer el pesto va a ser nueces, ajo, aceite de oliva, vamos a usar un poquito de pimienta, sal, por supuesto vamos a usar pesto y queso parmesano. Lo primero que vamos a hacer es deshojar todo el pesto para poder lavarlo y de esa manera poder ponerlo todo en la procesadora. Una vez que tenemos todo el pesto deshojado, lo que hacemos es lavarlo bien. El siguiente paso es picar el ajo. Como siempre digo, preparen todo antes de empezar a cocinar, así saben que tienen todos los recipientes y que es mucho más fácil cuando uno empieza a cocinar que ya tenga todo preparado en recipientes, cortado, lavado y todo ese tipo de cosas. Lo siguiente que vamos a hacer es rallar el queso parmesano. Es recomendable que el queso parmesano sea en un pedazo entero y que nosotros lo rallemos, así conservamos los sabores del queso. Mucho queso parmesano. Como sabemos, el queso parmesano nunca está de más. Ahora vamos a preparar las nueces. No hace falta cortar mucho, hay que cortarlo un poco para poder ponerlo en la procesadora y que todo se mezcle bien, ¿no? Es muy importante en este paso que sequemos bien el pesto. Para eso lo que vamos a utilizar son unas servilletas de papel. Es muy importante secar bien la albahaca. Para eso vamos a poner unas servilletas de papel y las vamos a secar. De esta manera evitamos trasladar agua a lo que va a ser el pesto. De la misma manera ponemos todo en un recipiente para tener todo preparado para empezar el proceso. Para preparar todo yo voy a usar la licuadora con este dispositivo que tiene una cuchilla y es suficiente para poder preparar el pesto. Lo primero que hacemos es agregar la albahaca.
Le agregamos el ajo y le ponemos un poco de aceite de oliva. Y ahora vamos con el adorable sonido de la licuadora. Agregamos las nueces, un poquito de sal, no mucho porque el queso siempre suele ser un poquito más salado y con el ajo se le va un poquito picante, así que un poquito de sal nada más. Un poquito de pimienta, le ponemos un poquito más de aceite de oliva, nunca está de más el aceite de oliva. Ahora le agregamos el queso parmesano y un poco más de aceite. Probamos la consistencia. En este caso le voy a agregar un poquito más de aceite de oliva porque está muy espeso, pero como se ve está riquísimo. Eso es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Ahora solo resta guardarlo en un frasco, meterlo en la heladera y cuando ustedes quieran, a disfrutarlo. Espero que les haya gustado, los invito a hacer esta receta en su casa y nos vemos en el próximo video.